No se había posesionado Santos y se diría que la reconciliación con Venezuela era un hecho. El tema de las relaciones internacionales era bien recibido por la opinión pública, pero la decisión de La Haya a favor de Nicaragua fue un golpe muy duro para la imagen del gobierno. Con su llegada al poder, Juan Manuel Santos focalizó su política exterior en la intensificación de las relaciones internacionales para consolidar la inserción de Colombia en el mundo a través de una plataforma basada en la integración regional y la liberación del comercio. Esta propuesta se fortaleció en el Plan de Desarrollo hacia la Prosperidad Democrática. Allí, el recién bautizado presidente planteó la consolidación de un gobierno que expandiera el comercio hasta donde fuera posible y el Estado hasta donde fuera necesario. Si con el gobierno de Uribe se tenía como eje el modelo de seguridad democrática, ahora la mira estaba puesta en el crecimiento económico nacional. En una buena jugada estratégica, Juan Manuel Santos reconstruyó las relaciones con sus vecinos, Venezuela y Ecuador. Yo creo que Santos ha entendido que no le interesa abrir varios frentes al tiempo, que tiene suficiente con una dinámica interna y ha caído en la lógica de respeto a las agendas internas. Apenas 8 días después de su posesión como mandatario, organizó una reunión con el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, para restablecer las relaciones comerciales. Creo que el gobierno ha caminado una línea muy delgada, logrando estabilizar su relación con Venezuela para que no altere la dinámica de negociación en La Habana, pero al mismo tiempo creo que queda pendiente la necesidad de fortalecer la institucionalidad de carácter bilateral. Desde el primer día, el cambio en la política internacional de Santos ha transformado la imagen del país ante la comunidad mundial. Con sus visitas diplomáticas, expandió la mirada del país a Europa y Asia y logró que naciones que relacionaban a Colombia únicamente con guerrilla y narcotráfico nos vieran como un objetivo turístico y comercial. Con los diálogos de paz en La Habana, también mostró a una Colombia dispuesta a superar las épocas de conflicto para enfocarse en el post-conflicto. Juan Manuel Santos abrió las puertas a los acuerdos multilaterales. Termina con un tratado de libre comercio que por supuesto es una cosa positiva para su gobierno, pero sin necesariamente aumentar el nivel de autonomía y de independencia frente a Estados Unidos. Seguimos estando en una relación bilateral en la que necesitamos mucha ayuda militar. Con Estados Unidos, aunque se habló del diálogo de alto nivel entre socios, que involucraría temas como derechos humanos, democracia, energía, ciencia y tecnología, la relación entre los países del norte y sur se centró en el comercio y en el Tratado de Libre Comercio. El país norteamericano continuó como principal socio comercial de Colombia durante estos 4 años. Colombia sigue siendo un país esencialmente pro Estados Unidos en su política externa y como demostraron los cables filtrados por Wikileaks, no solamente es que nos pidan cosas, sino que voluntariamente, como en el caso de las bases militares, vamos a ofrecer de rodillas en la Embajada de Estados Unidos. En su búsqueda por llegar a Asia, con la Alianza del Pacífico, el país dio un paso al frente llamando la atención de inversionistas extranjeros y destruyó barreras regulatorias que han determinado el comercio exterior colombiano. Sus acercamientos con Perú, con México, para tratar de plantear un frente común de negociación o de articularse pensando hacia el Pacífico resulta ser interesante. Pero igual, más allá de declaraciones protocolarias, no trasciende. Una vez abierto el compás diplomático hacia todas las Américas y ya surtido con las iniciativas asiáticas, Santos emprendió giras por Europa. Y en Reino Unido tuvo gran impacto al sugerir que Colombia se convirtiera en el país estratégico de América Latina. La diplomacia de Santos y su estrategia para cambiar la forma en la que el mundo observa a Colombia lograron cambios para que los nacionales tengan menos restricciones a la hora de viajar a Estados Unidos y a Europa. Pero no todo ha sido color rosa. En ocasiones reaccionamos muy tardíamente, no tenemos planeación, no tenemos mecanismos de prevención, de solución y atención de conflictos con los vecinos y lo único que, digamos, nos puede salvar en cuanto a estabilidad en la política exterior son las buenas relaciones con los Estados Unidos. Al gobierno de Santos le tocó recibir el fallo de La Haya que despojó a Colombia de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial y puso en jaque la economía de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
A raíz de este fallo, Colombia abandonó el Pacto de Bogotá, poniendo término a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en eventuales demandas con otros países. Uno de los grandes desaciertos en materia de política exterior del presidente consistió justamente en separarse de nuestros compromisos en materia de derecho internacional y promover una tesis bastante particular sobre la necesidad de declarar el fallo de la Corte Internacional inaplicable, tesis que al final ni siquiera la Corte Constitucional terminó avalando en su sentencia de hace pocos días. La posición de Colombia de apoyar en la Organización de Estados Americanos la modificación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, impulsada por los países del ALBA, fue vista como una estrategia para evitar enfrentamientos con Venezuela y Ecuador, más que una decisión individual con fundamentos claros. Por tanto, no tenemos una agenda propia. Algunos expertos dirán que sí y tratarán de citar ejemplos, pero lo que uno ve en general es que seguimos un libreto muy hecho, más pensando en Washington que pensando en Bogotá. Nuevamente ante la OEA, Colombia fue uno de los países que acompañó la tesis de que se suspendiera la sesión para que la diputada venezolana María Corina Machado no hablara ante la organización de la situación que atraviesa Venezuela. Podríamos pensar que se ha puesto como ubicación estratégica como entre la derecha latinoamericana y la izquierda latinoamericana, buscando como un punto centro en toda la discusión y en todos los organismos de integración latinoamericanos de diverso tipo. Los resultados de desempeño ambiental 2014 medidos por el EPI situó a Colombia en el puesto 85 de 178 países, una posición bastante lejana de la que ocupó en 2004 cuando se situó entre los 10 países que mejor manejaban su ambiente. A pesar de los objetivos de desarrollo sostenible acogidos en la cumbre Río+20 en Brasil, las acciones gubernamentales no avanzaron en materia de protección ambiental. Corralito. Parte de las preocupaciones actuales están relacionadas con la contaminación de las aguas públicas, la deforestación y la contaminación de los suelos. En estos años de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos logró que Colombia dejara de enmarcar sus acciones internacionales en los problemas de seguridad y diversificó la agenda de política exterior, haciendo de un tema usualmente menospreciado un objetivo central del plan de gobierno. En el tema de los ministros es inevitable caer en comparaciones. Mientras el expresidente Uribe hacía pocos cambios en su gabinete, Santos tuvo que mover el equipo varias veces. La de Agricultura, por ejemplo, fue una de las carteras más inestables. Durante los primeros 2 años de su gobierno creó el Ministerio de Trabajo, cambió el Ministerio de Ambiente y separó el Ministerio del Interior con el Ministerio de Justicia. Y yo creo que se había cometido un error en fusionar esos ministerios. Colombia no necesita menos ministerios, sino más ministerios. En septiembre de 2013, Santos enfrentó una de las más grandes crisis, el paro agrario. Este hecho, junto a las críticas que enfrentaba su gabinete en cuanto a los problemas de seguridad, salud y justicia, reflejados en una disminución de 10 puntos en las encuestas, causó que Santos pidiera la renuncia protocolaria de su gabinete ministerial en pleno para implementar un nuevo equipo de gobierno que se acomodara al diseño de políticas para la paz y la reelección. Los miembros del Consejo de Ministros pusieron sus cargos a disposición del señor presidente. Las carteras de Justicia, Agricultura, Ambiente, Interior y Minas sufrieron un timonazo que fue llamado el segundo tiempo del gobierno Santos. Debemos ser un gobierno cercano al ciudadano, cercano a las comunidades, cercano a las regiones. En el Ministerio de Justicia nombró a Alfonso Gómez Méndez, quien reemplazó a Ruth Estela Correa. Este ministerio fue uno de los más polémicos por la reforma al sistema penitenciario y el fracaso de la reforma a la justicia. Porque se hundió no obstante que había todo ese apoyo en el Congreso. En el Ministerio del Interior designó a Aurelio Iragorri, quien reemplazó a Fernando Carrillo. Durante el gobierno Santos, esta cartera contó con 4 ministros, contando a Federico Rengifo y a Germán Vargas Lleras. Yo diría que el ministro Carrillo hizo una tarea muy importante. Le tocó este manejo muy complicado del paro agrario, en el que realmente hubo una confusión, a mi manera de ver, de gestiones del gobierno. En reemplazo de Francisco Estupiñán en el Ministerio de Agricultura llegó Rubén Darío Lizarralde, tal vez el funcionario más controvertido de todo el gabinete santista por el rechazo que generó. Que él esté en negocios de palma, en negocios de caucho, porque también está el doctor Lizarralde, que sea miembro de la junta directiva de Fedepalma, que sea
el jefe de Indupalma, que está metida en cantidades de negocios de todo tipo, pues yo creo que le va a generar tal cúmulo de impedimentos. Los diálogos han sido permanentes con todos los sectores, de forma reiterada y repetitiva. Ni Rodado, Cárdenas, Rengifo o Amílcar Acosta bastaron en la cartera de Minas y Energía para solucionar temas sensibles como la lucha contra la minería ilegal, la exportación de energía o la fórmula para el precio de la gasolina. El gabinete ministerial de Juan Manuel Santos se ha mantenido en algunas carteras, como es el caso de los ministerios de Cultura y TICS, presididos por Mariana Garcés y Diego Molano respectivamente. La canciller María Ángela Holguín también se mantuvo. Tradicionalmente en Colombia se busca que en la Cancillería haya la mayor continuidad, porque es la representación ante el exterior, estar visitando las cancillerías con ministros diferentes. Y una de las más señaladas, María Fernanda Campo, de la cartera de Educación, también pasó invicta a pesar de las duras críticas sobre la calidad de la educación en el país. Somos los profesionales peor remunerados al servicio del Estado. 2, el tema de la salud caótico para los maestros y su familia, que asuma el gobierno como nuestro patrón la solución de este problema. Quiero decirle que los retos son enormes, pero los avances han sido muy grandes. El Ministerio de Hacienda, dirigido al comienzo por Juan Carlos Echeverry y luego por Mauricio Cárdenas, fue uno de los más galardonados. Colombia ha mantenido un sano desempeño macroeconómico y ha capeado muy bien los embates de la tensión económica y financiera global de los últimos años. La cartera de Defensa fue una de las más polémicas en cabeza de Juan Carlos Pinzón, pues a pesar de que el gobierno adelanta conversaciones de paz con las FARC en La Habana, el ministro fue juzgado por tratar con mano dura a la guerrilla. En ningún momento se baja la guardia, aquí se hacen operaciones en todo el territorio contra todas las organizaciones criminales. La reforma a la salud, la crisis en la prestación de servicios, los precios de los medicamentos y los salarios en el sector estuvieron a cargo de Mauricio Santamaría, Beatriz Londoño y Alejandro Gaviria. Germán Vargas Lleras fue una de las piezas claves en el gobierno Santos. Primero se desempeñó como ministro del Interior, luego en el Ministerio de Vivienda se puso al frente de una de las principales políticas de gobierno de Santos, la entrega de casas gratuitas, y por último lanzó su candidatura como fórmula vicepresidencial para las elecciones de este año. La condición de las familias que están recibiendo las viviendas, las más pobres, la señora mayor sin ningún ingreso, desplazada. Durante los 4 años de gobierno, Santos mantuvo una cuota ministerial basada en la unidad nacional, distribuida en el partido de la U, Conservador Liberal y Cambio Radical. No olvide que todos los detalles del especial de elecciones los puede encontrar en www.redmaselecciones.com. Ya regresamos.